trabajo tremendo ahí detrás de todo eso, ¿no? Para poder compaginar todo lo que es las 4 voces que hay. Que el Señor les ayude. Ese disco va a ser una bendición para la iglesia. Amén. Amén. Y nosotros también vamos a apoyar eso. Amén. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 19. Aleluya. Capítulo 19, versículo 16 al 22. Amén. Ya hermano, puestos en pie, entonces lo vamos a hacer hoy día, a diferencia de otras veces. Lo hacemos de pie, también con el mismo respeto que lo hemos hecho siempre. Amén. Versículo 16 del capítulo 19. Perdón, sí, hasta el 22, estoy bien. Lo dice al revés. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él respondió: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Cuando hayas hecho eso, ven y sígueme. Al escuchar el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Señor, damos gracias por tu bella, tu bendita y poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, todos mis labios, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, y haz de él un instrumento de ti, Señor, un instrumento tuyo para la gloria de tu nombre. Que tu palabra esta noche una vez más vuelva a bendecirnos como lo hace siempre que es exhortada, siempre que es leída. Tu palabra nos ha bendecido y hoy estamos seguros que no será la excepción. Nos hemos reunido solo para adorarte, brindarte gloria, honor, Señor, escuchar tu palabra y luego intentar ponerla por obra, Señor. Tu palabra es una bendición, así lo creemos, estamos seguros de ello. Bendícenos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano. Amén. Bien. Este es un problema para una persona que tenía mucho dinero. El problema de un joven rico. Qué increíble, hermanos, que a veces las riquezas son una barrera bastante difícil de derribar. A veces se transforma hasta en fortaleza. Y cuando la Biblia habla de fortalezas, está hablando del tiempo de Jesús. Fortaleza era algo que difícilmente se podía penetrar, que difícilmente se podía derrumbar, que costaba mucho entrar en ese lugar.
Y cuando esta riqueza se transforma en fortaleza, debe ser muy difícil tratar de sacarla de allí. Este es un problema de un joven rico. Sorprende aquí, creo que ha sido así durante todos los tiempos, que una persona bastante adinerada, como lo señala la Escritura, pueda tener algún problema. Muchas personas piensan que él es bien acomodado, tiene un buen pasar económico, a él no le falta nada, esas personas lo tienen todo. Así es que piensa la gente, no creo que tengan problemas. No creo que para ellos haya un problema en esta vida. Mucha gente piensa de esa manera. Y nosotros estamos leyendo una historia que es hace más o menos unos 2000 años, que sucedió con una persona adinerada como las que hay en medio de nosotros en estos tiempos, y que pensamos que no tienen problemas y que nunca han tenido problemas, pero sí los tienen. Sí los tienen, tal vez no tienen los problemas que tenemos nosotros, que habitualmente estamos viendo cómo vamos a pagar la luz, de qué forma vamos a tener el dinero para el arriendo, cómo lo vamos a hacer con la cuenta del agua, cómo lo hacemos con la cuenta del gas, y finalmente decimos, ¿y cómo hacemos para parar la olla, para la comida? Tal vez ellos no tienen esos problemas, pero los problemas que ellos tienen son diferentes a los nuestros. Y aquí no nos ha de sorprender que los problemas que tiene ese joven allí frente a Jesús no los tengan las personas de hoy día, que también son adineradas. Pero sí los tenía este joven. Hay también varias razones por las cuales las personas no acuden a Cristo. Y algunas de ellas son tan antiguas como pasa con nuestro propio cristianismo. Sucede en estos tiempos. Puntualmente en esta historia la atención está centrada en el dinero, en la cuestión del dinero que a tanto le afecta. A algunos de nosotros también nos ha afectado en algún momento, como ya nos hemos dado cuenta, y además también en las posesiones, no solo en el dinero, porque el dinero acarrea posesiones, el dinero acarrea comprar propiedades, tener un automóvil más lujoso, cambiarnos de barrio, subir de estatus, tener otras juntas, relacionarnos con otras personas. Ha pasado siempre, no es hoy solamente. Este joven rico aquí tenía además 4 problemas, no solo uno. Vamos a visualizar 4. Tiene muchos más, pero 4. Tenía 4 problemas que son muy similares a los problemas que alejan de Cristo hoy a los hombres. Parecidos. Bien parecidos. Así que no nos sorprende, hermanos, que en este tiempo pasen los mismos problemas que en los tiempos de Jesucristo. Lo primero que nos revela la Escritura es que él nunca llegó a comprender quién era Cristo. La Biblia a nosotros nos revela que Cristo es Dios hecho carne. Dios en toda su majestuosidad vino a nacer a la tierra. Este joven nunca comprendió quién era Cristo, porque si lo hubiese entendido, él se habría dado cuenta que no estaba hablando con un hombre común y corriente, que no estaba hablando con un hombre que sorprendía a las multitudes, que era mucho más que eso, que estaba frente al Dios hecho carne, al Dios sobrenatural. Lo habría entendido. No entendió, nunca comprendió quién era Cristo. ¿Por qué? Primero, aunque él era sincero en la pregunta que estaba haciendo y buscaba la respuesta en ese Cristo que tenía al frente, la respuesta del Señor
pregunta a él por qué lo llama bueno. Le dice, ¿por qué me dices a mí bueno? Si él se hubiera dado cuenta que era Dios, no hubiera hecho esa pregunta, lo hubiera tratado, ¿no es cierto?, como Dios, como se merecía. Pero él lo llama bueno en el versículo 17. Una de dos, para él, o Cristo era Dios, o simplemente no era bueno. Pero él lo llama así, lo llama maestro bueno. Y esto nos lleva a darnos cuenta que este mismo problema existe hoy en nuestros días. Pues los hombres estamos dispuestos a reconocer que Cristo debe ser predicado, claro que sí, de alguna manera u otra, pero simple y sencillamente no lo reconocen o no quieren reconocerlo como su Salvador personal. Es increíble, hermano, pero la pregunta es la misma. Pueden decir algunas personas, cuando usted le habla de Cristo, no, si el Señor siempre ha sido bueno, y déjeme decirle que también ha sido bueno conmigo. Y es bueno que lo prediquen en las calles, es bueno que se anuncie de Cristo, pero nunca estarán dispuestos a reconocerlo, no quieren reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque reconocer a Cristo demanda obediencia, como lo que veía usted aquí en esta tarde, en esta noche, en nuestros hermanos, sometidos, obedientes a Dios, a la persona que está por delante. Reconocer a Cristo significa reconocer su prioridad, reconocer gobierno, reconocer soberanía sobre uno. Y las personas hoy día no están dispuestos a reconocer ningún tipo de soberanía. Todos se quieren mandar solos, todos quieren hacer lo que ellos quieren, cada cual va por su lado, todos tienen su propia autoridad, la autoridad de su voluntad, y ellos hacen lo que bien les parece. Es similar hoy día, no hay diferencia alguna. No quieren reconocerlo tal como lo es Dios. Pienso y creo que deberíamos nosotros o bien creer definitivamente lo que Cristo afirmó ser, o simplemente no creer nada. Pero pongámonos en algún lado. No juguemos a dos bandas. No seamos dubitativos. No seamos un día cristianos y mañana no. No seamos un día de los que adoramos al Señor y mañana estaremos fuera, no reconociéndolo y hablando peste de los hermanos de la iglesia. No seamos así. O simplemente reconocemos a Cristo y creemos en Él con todo lo que Él afirmó, simplemente no creemos. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente, no tibio. Ponte de acuerdo, o vas a ser frío o vas a ser caliente. Tibio no, porque Dios lo va a vomitar. De una de esas tres opciones tenemos que tomar. En segundo lugar, este joven no llegó a entender nunca, primero no comprendió y no llegó a entender nunca las cosas que son espirituales, y qué bueno es entenderlas. Dice el versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Usted cree, hermano, que haciendo buenas cosas podremos heredar la vida eterna? Hay hartas personas que son buenas, hermano. De hecho, mi mamá, cuando recién conocí al Señor, me dijo, yo no necesito a Cristo para que me salve. Yo soy muy buena, me dijo. Mire, aquí viene gente, me decía, viene gente aquí a la puerta y yo le doy lo que me pide. Trabajaba en la feria también, y en la feria yo ayudo a quien puedo. A quien puedo le tiendo la mano. Nunca hablo mal de nadie. Personas que se creen buenas y piensan que por hacer cosas buenas tienen ganada la vida eterna. No, yo tengo ganado el cielo, me dijo. No sé cómo lo había ganado, pero ella lo había ganado por sus buenas obras. Y no es así, hermano. Las buenas obras no nos van a llevar al cielo. Amén. Nunca. Él le dijo, maestro, bueno, ¿no es cierto? Y le dice, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer para poder tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Primero, con esta pregunta, él quería saber qué acción tangible, qué cosa visible, ¿ya?, él debía ejecutar para recibir la vida eterna. Pero déjeme decirle una cosa. La verdad es que en la realidad, hacer y heredar o tener la vida eterna son dos palabras muy diferentes, contrarias.
Son dos términos contradictorios, a lo que Cristo da la única respuesta posible. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Dios, si quieres entrar, guarda los mandamientos. Él le responde de esa manera. Pero este joven, un poco jactancioso, le dice, es que yo he hecho todas esas cosas, pero falta algo más. A veces hay gente que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar, no la verdad de Dios. Hay gente que tiene el oído agudizado a lo que ellos quieren escuchar, y cuando escuchan lo que el oído no está agudizado para escuchar, no lo aceptan. Y este joven, hasta ahí, él señalaba en forma jactanciosa que él estaba cumpliendo todo. Pero Cristo le señala algo más. Cristo responde de esta forma, citando la ley, que la única cosa que uno podía hacer para ganar la vida eterna era cumplir la ley. En ese tiempo no estaba el Evangelio, así que él le responde con la ley, en ese instante. Hoy día sabemos, hermanos, que la ley nadie la pudo cumplir, que la ley nadie pudo ponerla por obra, que el único que pudo ponerla por obra fue Cristo, que el único que la cumplió fue el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Pero los hombres no podían hacerlo. Pero en ese tiempo el requisito para heredar la vida eterna era cumplir la ley y los mandamientos. Y los mandamientos, usted sabe cuál eran, ahí los menciona Cristo, los cita de nuevo. No robes, no hurtes, no adulteres, no digas falso testimonio. Y además le dijo el Señor, añadiendo un poquito más, adelantándose en el futuro, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que fue el mandamiento que después también dejó estipulado. Pero el Señor lo lleva a la Escritura, porque el joven, además de rico, además de tener posesiones, como él era sincero en la pregunta que estaba haciendo para heredar la vida eterna, él pensaba que tenía que hacer cosas, estaba equivocado. El Señor le dijo, cumple los mandamientos, y más adelante le dice, después que hayas cumplido los mandamientos, porque aún él insistía y decía, yo lo he guardado todo. Pero el Señor le había dicho antes, no hay ninguno bueno, ni uno solo, solo Dios. Entonces esto también lo descartaba él no era bueno, a él le faltaban cosas que cumplir. Y dentro de esas que el Señor citó, hay una que dice, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. ¿Usted cree que no haya mentido? Pero él insistía y decía, no, yo todo lo he cumplido. Y el Señor le agrega una más y dice, entonces, anda, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y después que hayas hecho eso, ven y sígueme. Porque el Señor, cuando nosotros nos ponemos tercos, cuando nosotros nos ponemos jactanciosos y decimos, no, yo no soy pecador, yo estoy en la iglesia, llevo 35 años en la iglesia y no, nunca he pecado. No, hermano, no hay ninguno justo, somos todos pecadores. Mientras estos piecitos toquen la tierra, igual nos equivocamos. Todos, los evangélicos, los musulmanes, los mahometanos. Es bien, bien nieta. Hasta usted. No, que ahora que compró Biblia se puso teológica, le regalaron Biblia se puso teológica. Entonces ahora voy a tener que tener cuidado para predicar, porque me la va a sacar a ti. Sí, hasta usted también. Todos, no hay nadie que se haya aquí comprado un salvoconducto para poder ser salvo sin Cristo. Amén. Necesitamos tener a Cristo. Amén. Aleluya, me sacó de mí. Dios mío. Mamá. No sé dónde está. Ya, Cristo da una respuesta ahí. Cita la ley, la única cosa que uno podía hacer en ese momento, en ese tiempo, para ganar la vida eterna. Pero esta respuesta estaba pensada para mostrarle a él el verdadero sentido de la ley. No simplemente para llevarlo a la ley que lo diera, porque él señala y dice, no, si yo lo cumplí. Y al mismo tiempo
Jesús quiere revelarle la magnitud de su gran necesidad. Porque cuando el hombre entiende, cuando el ser humano entiende que tiene una necesidad de ser salvo, de preservar la vida de eternidad, cuando lo entiende de verdad, hermano, va a agachar la cabeza frente a lo que se le diga de parte de Dios y simplemente se va a someter. Va a obedecer. Se va a subordinar a la persona que está hablando una palabra de Dios. Y va a entender que Cristo quiere tomar el dominio y el control de su vida. Pero él todavía no lo entendía. Aleluya. El Señor además usa la sección de la ley con un propósito. ¿Cuál? Que el amor para con el hombre a quien podemos ver es fácil. Podemos amar a las personas, es fácil. Pero el amor para con Dios a quien no vemos es más difícil. Hay gente que dice, no, pues yo quiero ver a Dios, pues muéstramelo. Porque es fácil que yo ame a una persona que veo, pero a Dios no lo hemos visto nunca. Pero la Biblia dice que es más feliz, es más bienaventurado aquel que no ve y cree. Y una vez que no ve y cree, comienza a amar al que nunca ha visto. Pero la Biblia también dice que Moisés, cuando se encontraba con Dios, en la versión dice que él oraba como viendo lo que no se veía. Es una cosa media rara. Pero él se imaginaba a Dios. Él lo veía con la fe. Él se lo imaginaba, le daba una forma por su fe. Así tiene que ser el cristiano en estos tiempos. No hemos visto nada. Yo sería un mentiroso. Le mentiría en este momento si dijese que yo he visto a Dios alguna vez. Y por último, si en algún sueño yo vi algo en algún momento y es verdad que lo vi, no creo que haya sido Dios. La Biblia señala que el que ha visto a Dios, ese hombre no vive para contarlo. Corte y fuera. ¿Se da cuenta? Nosotros lo que vemos son apariciones, teofanías, manifestaciones, pero a Dios, a ese que está en los cielos, como decía mi hermano, ahí recibiendo la adoración de los querubines y serafines, en la gloria máxima, que Moisés cuando bajó, dice que él conversó con Dios, ni siquiera vio su rostro, él se tuvo que tapar porque la gloria de Dios le puso una apariencia en su rostro que ni siquiera los israelitas podían mirarlo frente a frente, cara a cara. No perdiendo de vista el hecho de que Cristo también dijo, ven y sígueme. Dios le cita las Escrituras, Dios le cita el Antiguo Testamento, Dios le habla de las promesas, de los mandamientos, pero Dios le dice, ahora, si tú me dices que has cumplido todo desde tu juventud, que has hecho todo lo posible por cumplir los mandamientos, bueno, entonces está bien, te voy a creer. Aún en la jactancia, te creo. Pero ahora tienes que hacer otra cosa más. Te falta un poquito. Anda, vende todo lo que tienes. Repárteselo a los pobres, a los que lo necesitan. Más que tú, porque tú no tienes necesidad, me imagino. Y él tiene que decir, no, pues yo no tengo necesidad, nunca he tenido necesidad. Vende todo lo que tienes y después de eso, sígueme. Cambió ¿cómo se llama? La escenografía. Cambia radicalmente. También hoy día son muchos los que se hacen la misma pregunta que se hizo este joven. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué condiciones hay que tener para poder ser salvo? Muchos se hacen la pregunta y la respuesta, si tuviéramos en ese tiempo, sería la misma que le dijeron a ese joven: guarda los mandamientos de Dios. Fíjate los 10 mandamientos y guárdalos, hazlos. Y probablemente la respuesta de alguno de los que está en este mundo podría ser tan jactanciosa como la del joven y decir: yo los he cumplido, lo he hecho todo. ¿Hay algo más que hacer? La respuesta sería:
La misma le daría el Señor en este tiempo. Pero nosotros que estamos aquí para predicar el Evangelio, nuestra respuesta es diferente. Para todo aquel que tiene la pregunta de este joven, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una respuesta, y la respuesta se llama Jesucristo. Amén. Acepte al Señor, reconózcalo como Salvador de su vida, decláralo con sus labios, dígale al Señor: Señor, quiero que entres en mi corazón, abro mi corazón, aquí estoy, quiero recibirte como mi Salvador. Esa es la condición para llegar un día a la vida eterna. Y aún con todo aquello seguimos en el escenario de allá. Aún con todo le ha conversado entre Cristo y el joven, este no llegó a comprenderse ni siquiera a sí mismo. Su respuesta así lo confirma: todo lo he guardado. Aún no entendía lo que Cristo quería conseguir. Aún no entendía cuál era el camino que tenía que seguir. Porque responde a la respuesta del Señor: todo lo he hecho, Señor. Todo. Pero el Señor tenía una enseñanza para él. Es muy probable que su respuesta también fuera sincera. No había engaño allí, era sincera, un poco jactanciosa, pero sincera. Porque pensaba, él creía que sí había guardado toda la ley. Y eso era todo, ya tenía ganado el cielo como algunos hoy día. Pero Cristo con su respuesta le está señalando que él no había guardado la ley. Porque le está preguntando, ahí le dice: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre. Con todo eso el Señor le está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que pensarlo bien. Porque el Señor le había dicho al principio: no hay ninguno bueno. No hay ninguno, solo uno, y ese es Dios. No le quiso decir: soy yo encarnado, Dios en carne. Pero él seguía en su propia parada, como decimos hoy día. Pensaba que sí había guardado la ley, pero Cristo con su respuesta le está señalando que él no lo había hecho, no había guardado la ley, a pesar de su jactancia de sí haberlo hecho. Con su respuesta decía: si él hubiera comprendido y guardado la ley, no tendría ningún problema en hacer lo que Cristo le estaba mandando. Yo le estaba dando una orden: si hiciste todo, entonces anda. Porque cuando uno comienza a entender los planes de Dios, hermano, cuando uno empieza a entender lo que Dios quiere de uno, ¿sabe? Lo primero que se despega de uno son los bienes materiales. Sí los podremos tener, sí los podremos querer en la vida, pero no apegarnos a ellos, que es diferente. Podremos querer tener una casa, podremos querer tener otra posesión más, podremos querer tener otra propiedad más, y eso no es malo. Pero cuando nosotros nos apegamos a esas cosas, perdimos la vista de la meta. Cambiamos nuestras prioridades. Les voy a contar una historia que una vez me impactó a mí, y esto fue una realidad aquí en nuestra nación. Fue un hecho real. Y señala que unos hermanos en una iglesia humilde tuvieron la posibilidad, el matrimonio que tenían solo un pequeño, tuvieron la posibilidad de comprarse un auto. En esos años tener auto era un privilegio, hoy día ya no lo es, un día ya es casi una necesidad. Pero en ese tiempo era un privilegio. Y ese matrimonio en la iglesia se compraron un auto, precioso, auto nuevo, 0 kilómetros. El pastor oró por ellos en la iglesia. Y el matrimonio, el pequeño era muy travieso, ¿ya? Bastante travieso. Y el papá dice que todos los días salía en la mañana a ver el auto, lo limpiaba, lo cuidaba más el auto que a su niño, y cambió su prioridad, y la señora se daba cuenta. Y un día este niñito, cuando el papá salió de la casa y dejó el auto estacionado en su hogar, el niño con un clavo tomó el clavo y empezó a jugar arriba del auto y empezó a rayarlo para acá y lo rayaba. Para él era un juego, y como nuestros niños de pronto en nuestro hogar, cuando usted recién pintó la casa por dentro, él toma un lápiz y empieza a rayar para acá, y de repente ya conoce el número, hace un número 1, y cuando llega el papá: te tengo un regalo, papá. ¿Qué, mijito? Mira lo que te hice para ti. Le muestra la pared, que recién está todo rayado. Este niño
comenzó a rayar el auto, lo rayó para todos lados. Lo siento, feliz él jugando el auto nuevo de su papá, lo rayó. Cuando llega el papá de vuelta, poco menos que sufrió un infarto. Vio su auto nuevo, su regalo, lo más preciado que tenía porque cambió su prioridad. Lo vio todo rayado, prácticamente era un... Se desangró entero. Y preguntó quién fue el que hizo esto y sale el niño y dice, ¡oh, mamita, lo hice! Y tomó al niño, al pequeño niño que había rayado su auto, y comenzó a golpearle sus manos. De tal forma, lo golpeó. No era una disciplina, era un castigo. Lo golpeó sin cansancio, a pesar de que su madre trataba de pararlo. No lo golpeé más, él lo golpeó, sin cansarse, lo golpeó, hasta no dar más. La mamá, una vez que recibió el castigo, tomó a ese niño y lo llevó a la posta. En la posta lo recibieron. Comenzaron a atenderlo, a darle las primeras asistencias, el primer auxilio. 3, 4 horas estuvo ahí con el doctor. La mamá, el padre en la casa, todavía enojado. La mamá esperando la respuesta, sale el doctor y dice, señora, ¿usted me podría decir quién fue el insano que golpeó a este niño? La mamá lo único que preguntó, ¿por qué me hace esa pregunta? Él le dijo, ¿sabe por qué? Porque el que golpeó a este niño cometió el error más grande de su vida. Al niño le vamos a tener que cortar las manos. Y le amputaron sus 2 manos. Aquí en Chile pasó. Cuando esa mujer llegó a la casa, el marido todavía ofuscado, lo sienta y dice, ¿sabe lo que pasó? A nuestro hijo le van a cortar las 2 manos. Ahí el hombre reaccionó. Ahí se dio cuenta del error que había cometido. Su niño, no el auto, su niño perdió las manos, se las amputaron por una reacción con la cabeza caliente, por no entender que un auto es una posesión que se va a quedar, que tiene que despegarse. ¿Sabe lo que pasó con ese hombre? Se volvió casi loco. Y en esa locura se suicidó. Se mató. Se desarmó una familia. Las posesiones, cuando se meten en el corazón, pueden crear verdaderos caos en la vida de las personas. Porque se cambiaron las prioridades. Dios es mucho más importante que una casa. Dios es mucho más importante que un automóvil. Dios es mucho más importante que un refrigerador. Dios es mucho más importante que las paredes de tu casa pintadas del color que tú la quieres. Que tus hijos las rayen o no las rayen, da lo mismo. La casa sigue siendo casa. La pintura se puede volver a pintar. El auto se puede volver a pintar. Pero las manos de un niño no se pueden volver a poner. Si él hubiera comprendido la ley, no tendría ningún problema en haber obedecido lo que Cristo le mandaba. Ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, ayuda a los que lo necesitan, ven y después sígueme. No habría tenido problema. El que ama a Dios, el que tiene la prioridad
para aquel que Dios es prioridad, no va a tener ningún problema en obedecer lo que Dios le está pidiendo que haga. Así el hecho de no poder separarse de sus riquezas, esto estaba mostrando hasta qué punto no había comprendido el quid de la ley, o el quid del asunto que se estaba tratando ahí. La ley no hablaba de tener posesiones, la ley no hablaba de acumular riquezas, la ley no hablaba de eso, la ley hablaba principalmente de amar al prójimo, al próximo, al que veo, al que yo estoy viendo con mis ojos, al que está necesitado. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito sea su nombre. Y si nos trasladamos hoy a nuestros tiempos, estamos cometiendo el mismo error. No hay diferencia alguno, ya que las personas van a Cristo porque creen que no son tan malos, o simplemente porque creen que han hecho todo lo bueno en esta vida. Finalmente, hermano, nunca entendió las verdaderas prioridades y se fue triste. Porque cuando el Señor le dijo, hombre, te faltan cosas, tienes que ir, vender todas tus posesiones, repártese a los que lo necesitan y después ven y sígueme. No lo entendió. Se fue triste, bajó la cabeza, porque él tenía su corazón apegado a la riqueza. Ahí estaba su tesoro, en las riquezas. ¿Dónde está nuestro corazón? Me pregunto yo. Sí, se fue triste porque llegó con tanto interés, con tantas expectativas a preguntarle al Señor qué debo hacer. Él pensaba, con todo lo que yo he hecho, la respuesta va a ser obvia. El Señor me va a decir, ¿estás listo, cabro? ¿Estás al otro lado? ¿La pasaste? No tenéis que sacar ni número. ¿Estáis en primera lista para llegar al cielo? Él pensaba eso. Con esa expectativa llegó. Él no quería otra respuesta. Él buscaba la respuesta que él quería, porque él tenía claro que él había cumplido todo y que era mejor que todos. Así es que la respuesta era obvia. El Señor, entra en el gozo de tu Señor, le voy a decir. Esa era la respuesta que él esperaba. Iba con tanta expectativa, pero a decir verdad, se fue sin decir palabra alguna, callado, cabizbajo, debido a la naturaleza de la demanda que el Señor estaba haciendo. Chiquillos, no sacan nada con tener posesiones. Eso no te salva. Chiquillo, no sacan nada con acumular riquezas y prestigio en la vida. Si allá arriba nadie te conoce, no sirve de nada. El que te tiene que conocer es Cristo. El que te tiene que reconocer como hijo de Dios es Cristo, y señalarle al Padre, yo lo compré con mi sangre. Yo pagué por él. Nadie llegará al cielo si no es por la vía de Cristo. Y esta es la razón por la que Cristo comenta acerca de su real problema. Este se encuentra tan unido a su riqueza, este joven a la riqueza y al materialismo, que no puede guardar la ley, ni nunca ha buscado la salvación. Solo él quiere calmar su conciencia. ¿Cuántos en este tiempo quieren calmar su conciencia? Hasta los narcotraficantes, por hermano. Los narcotraficantes, estos que están en las poblaciones, le pasan plato a una persona, toma, le dicen, haz tu negocio, vende lo que podáis y después nos dais una ganancia. Lavado de dinero. De esa forma calman su conciencia, dándole plata a la gente pobre en las poblaciones, comprándole casa. De esa forma no se gana el cielo. Por más que compren casa y hagan departamentos para que la gente viva, esa no es la respuesta. El único camino para llegar a la vida eterna se llama Cristo el Señor. Amén. Él no buscaba la salvación, buscaba calmar su conciencia. Y otra vez, este mismo problema existe en la actualidad. Son muchas las personas que son impedidas de acudir a Cristo solo por su riqueza, porque están demasiado pegadas a ella, a las cosas materiales de este mundo. Se apegan. ¿Cómo mi casa? ¿Cómo mi casa?
cosa. ¿Sabe qué, hermano? ¿Quiere que le diga una cosa? Literalmente, nosotros ya llevamos una, dos, la tercera casa. Tercera casa. Y apegado a todo. Apegado a todo. Si alguien llega allá departamental, usted que conoce mi casa, si alguien llega departamental, se la compro, yo la vendo. Punto. Y en algún momento para algo va a servir la cosa. No apegado. Hay que desprenderse de las cosas materiales de este mundo. Y como conclusión, tenemos 4 clases de razones claritas por las que el hombre no quiso acudir a Cristo. Su dinero, su jactancia, su orgullo, el tener tantas posesiones. Y estas mismas son claras las razones por las que hoy las personas no acuden a Cristo. A nosotros. ¿Qué es lo que hasta ahora nos ha impedido en venir a conocer a Cristo? Los que no lo conocen. ¿Y eso que te ha impedido venir a Cristo ha valido realmente la pena? ¿Vale la pena sin estar sin Cristo y por ende sin salvación? Yo creo que no. Yo creo que no, hermano. Nada de este mundo vale la pena. Nada. Y la riqueza más grande vale la pena. Tenerla aquí a mi lado y no tener a Cristo en mi corazón. El único que podrá llevarnos a una vida por la eternidad de Cristo. Y yo quiero que cierre sus ojos en este día. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Incline su cabeza. Incline su cabeza. Y voy a hacer una invitación en este día. Si hay alguna persona, esta invitación es en el nombre del Señor Jesucristo. Le hago esta invitación. Si hay alguien aquí en esta sala que nunca haya declarado con sus labios que desea recibir a Cristo como Salvador de su vida, este es el momento. La Biblia dice así. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque con el corazón se cree para justicia, el libro de Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que con tu boca confieses que Jesucristo es el Salvador de tu vida. Y en este momento, mientras mis hermanos están con sus rostros doblados, te hago la invitación. Si hay alguien en esta sala que no sea cristiano, pero que no ha sido el dinero el que te ha impedido, a lo mejor hay otra cosa que ha sido el impedimento, la traba, la barrera, el obstáculo para no recibir a Cristo, este es el momento para derribarlo. Es mucho más importante pasar de muerte a vida en el nombre de Jesús que vivir por una eternidad separado de Dios. Así que en esta noche te hago la invitación. ¿Hay alguna persona? Quiero ver su mano. Si hay alguien que desea aceptar a Cristo. Si hay alguien que desea reconocer al Señor como su Salvador. ¿Hay alguna persona en esa condición que dice: yo necesito a Cristo en mi corazón, quiero ser salvo, quiero pertenecer a los que van a un día a reinar con el Señor? Te invito. ¿No hay nadie? Bien. El mensaje fue claro. Todos los que no tienen a Cristo, llegará un día en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Y si nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar mensajes evangelísticos de salvación, simplemente no reaccionamos a ello, dejamos pasar la oportunidad y Cristo viene, no vamos a tener ningún argumento que valga la pena. No, que estaba enfermo, es que me dolía la cabeza. No hay argumento valedero frente a la vez
escuchado el mensaje para ser un hijo de Dios y no haberlo recibido. No habrá argumento valedero. No podrás decirle a Dios, no, que yo no escuché nunca. No. El Señor tiene todo estampadito. Así que Dios te bendiga. Dios le guarda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir escuchando entonces un par de canciones más a nuestros hermanos. ¿Ya? Amén. Un par de canciones más. Luego de esto vamos a continuar.